Entonces, recordemos que la clase pasada pues vimos y empezamos a ver esto de las tentaciones de Yeshua, ¿cierto? Vimos dos tentaciones. La primera fue la que el diablo le dijo, venga, convierta en pan estas piedras, ¿cierto? Pero el que le dijo, que le respondió Yeshua, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Y esta es una frase muy bonita, a la cual a veces nos olvidamos, a la cual a veces pasamos por alto, ¿sí? Pero es de recordar que nosotros y nuestro pan físico, pues va a ser pasajero. No siempre vamos a tener la mesa llena, ¿cierto? No siempre vamos a tener beneficios económicamente o materialmente. Sabemos que nuestras necesidades físicas a veces no van a poder ser saciadas al 100%, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que eso sea el todo que yo debo buscar. Yo me voy a sentir completa, nos vamos a sentir completos cuando ¿qué? Cuando realmente volvamos a las palabras que realmente llenan, que realmente sacian, que son ¿qué? La palabra del Eterno, la instrucción. ¿Listo? Eso lo vimos con la primera tentación y Yeshua, pues de lógico paso esta tentación, lo que recordemos que Yeshua estaba haciendo era que tomando el lugar de todo aquello a lo que el pueblo falló, a todo aquello a lo que Adán falló. Adán falló a la tentación de comerse esta fruta de este árbol, ¿cierto? A algo necesario, él falló. El pueblo también falló porque mientras que estaban en el desierto, mientras que estaban allí, aguantaban hambre, aguantaban sed, tenían todo eso, en vez de rogar e implorarle al Eterno que les diera qué era, ¿será que si Él es capaz de darnos? ¿Será que Él sí nos va a mantener? ¿Será que Él sí? O sea, lo hacían todo en modo de duda, en modo de tentación, en incredulidad. Por eso es que ellos pues fueron tentados en eso y no correspondieron como debieron haberlo hecho. Pero Yeshua, el representante del pueblo, el postrer Adán, o lo como nosotros le decimos el segundo Adán, ¿qué quiere decir? Él sí pasó la prueba. Él pasó esta primera tentación con un 10, sí, sin fallar ninguna. Vamos a ir y recordar la segunda tentación, que es que lo llevó al pináculo más alto del templo y allí le dijo, tírate, porque pues como Dios dijo que a sus ángeles él enviará para qué, para que no te pase nada. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pruebe a Dios y verás que él va a mandar sus ángeles y te va a salvar. ¿Sí? Y no solo eso quería decir que cuando él se tirara y si los ángeles lo salvaban, pues imagínense toda la gente que estuviera abajo, ¿qué era lo que iba a ver? Pues este milagro y lo iban a adorar y iba a ser una adoración, una fama, rapidez de momentáneo. ¿Quién lo iba a adorar? El mundo, pero Dios iba a estar con él. No. ¿Sí? Y ahí es donde es otra vez puesto a prueba. Es puesta a prueba la vanagloria de la vida, la fama, lo que los ojos desean o lo que uno espera de los demás, que lo alaben, que lo reciban con los brazos abiertos, ¿cierto? Eso era algo que Satanás sabía que era una tentación, pues para nosotros, para el pueblo también lo fue, ¿no? El pueblo fue tentado de mil maneras y ellos ¿qué hicieron? Cayeron, trataron de tentar al Eterno diciéndoles, ven, es que danos agua, es que mira, porque no nos das agua, nos trajiste acá al desierto a morir, nos hiciste esto, ¿sí? Lo tentaron de mil maneras y ¿qué hizo Dios? Pues por eso los castigó, pero vemos que Yeshua pasó otra de las pruebas porque le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo y qué le respondió Dios, Yeshua? No tentarás al Señor, tu Dios. Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor, tu Dios. Nosotros no podemos tentar al Eterno. Y recordemos que vimos dos cosas en las cuales nosotros sí podemos probar a Dios. Solo hay dos cosas. La primera, ¿cuál es? Los diezmos.
La segunda es las palabras proféticas. Si alguien me viene acá y me dice, no, mira, es que tú te vas a hacer rico en 3 meses, bueno, no le creas hasta que veas que realmente eres rico en 3 meses. Si no eres rico en 3 meses, pues definitivamente este era un falso profeta que lo que estaba haciendo era vendiéndote ideas, sueños, palabras efímeras que realmente no se iban a cumplir, ¿sí? Entonces, todo esto debemos de nosotros probar. Nosotros no podemos creerle a todos el que se nos aparece y nos dice, mira, es que tú mañana vas a tener prosperidad y que yo no sé qué, pero a la hora de té llega el momento, llega el día y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, si eso pasa, entonces es porque no era de Dios, era alguien que venía y quería sacarte de donde estabas, ¿sí? Y ahora vamos a entrar con la tercera tentación. Bueno, sí, la tercera tentación que le hizo Satanás a Yeshua, ¿sí? Y esta la vemos en el verso 8 de este capítulo 4. Me paso para el otro lado. Listo. Entonces, vamos a ver en el capítulo 4, verso 8, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, o sea, ya no lo llevó al pináculo, el pináculo ¿dónde lo llevó? Al monte más alto. Y dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adorares. ¿Qué le estaba diciendo Satanás con esto? ¿Qué le estaba mostrando a Yeshua en este momento? Te voy a dar esto, te voy a dar todo esto si tú te postras. Es decir, ¿a qué atacó acá? Primero atacó a la necesidad física, segundo la vanagloria, el querer nosotros desear fama, que nos aplaudan, que todos nos reciban bien, ¿cierto? Y ahorita, ¿cuál es la tentación? La codicia. El ser humano y nosotros como hombres estamos tentados y queremos estar es en la codicia. Cada vez queremos más, ¿cierto? Tenemos cierta cosa y, ay, ojalá yo tuviera aquella y ojalá tuviera esta. Tenemos algo que todavía nos sirve, por lo menos el celular, todavía nos camina, todavía es, ay, pero quisiera tener el de última generación, ¿cierto? Y cosas así por el estilo en diferentes aspectos de nuestras vidas. O es posible que no codiciemos algo que no necesitamos, sino algo que tiene la otra persona a nuestro alrededor. Ay, no, es que empecé a codiciar el esposo de mi hermana, de mi prima, de mi familiar, de una persona ajena, ¿sí? O empecé a codiciar la familia que ellos tienen, o empecé a codiciar la casa o empecé a codiciar el carro, el trabajo, la finca, bueno, lo que sea, de otras personas empezamos a codiciar, ¿sí? Y esto es algo que Yeshua tiene que pasar por eso con esa parte del cual él iba a heredar, si daba su vida y resucitaba, él iba a heredar, ¿qué? Todos los reinos de la tierra. Pero ¿qué le da Satanás en este momento? Le da una parte, le da como ese aspecto de poder alcanzarla de manera fácil. O sea, sin que le costara nada, le estaba cortando el camino, por así decirlo, ¿sí? Pero si vemos, esto nos trae dos aspectos, ¿sí? En esta parte donde pasa esto, nos trae y nos muestra dos aspectos. El primero, Yeshua no le cuestiona y no le dice a Satanás, no, tú cómo me vas a dar los reinos si yo sé que tú no eres el dueño es Dios, ¿sí? Él no le está cuestionando eso. Él sabe que Satanás hoy en día todavía tiene el control de qué? De las naciones. Entonces, por eso, más que una tentación, pues que él está diciendo, yo tengo la potestad, yo soy el Dios de este mundo, yo soy el que gobierna este mundo, yo te las puedo dar muy fácilmente, te las puedo entregar, ¿cierto? Y el otro aspecto, bueno, la otra lo vamos a ver ahorita. Entonces acá nos vendría una pregunta. Satanás
realmente gobierna en contra de la humanidad o si la humanidad le ha dado la autoridad. ¿Qué podríamos decir nosotros? Nosotros como seres humanos le dimos la autoridad a él para que nos gobernara o él se tomó la autoridad por sí mismo. ¿Ustedes qué dicen? Eh, Fuimos nosotros. Fue Adán en Exacto. el momento de pecar, a ella le dio toda la autoridad. Ajá. Sí, exactamente. Nosotros le dimos la autoridad. En el momento que Adán coge la fruta y desecha las órdenes de Dios, la deja por allá tirada y hace caso a lo que la mujer, al engaño de la serpiente, pues él qué hace, quiere codiciar y ser igual que Dios. Entonces, al comerse la fruta, ¿qué está haciendo? Desechando las instrucciones de Dios para seguir las instrucciones de quién? Del adversario. Recordemos que no hay términos medios. Nosotros o somos de Dios o somos de Satanás. No hay términos medios. Y si nosotros nos ponemos a mirar actualmente en cada una de nuestras naciones, los gobernantes a quién le están entregando su reino. Si ellos antes de subir a su reino o cuando están allá arriba, ¿a dónde más van? ¿Sí? Por lo menos acá en Colombia, la mayoría, no sé de todos, pero la mayoría le han entregado su gobernación, su mandatario, lo que ellos van a hacer en el transcurso del tiempo, que van a estar en el poder, ¿a quién se lo entregan? Van y lo buscan a las brujas, van, buscan a los hechiceros, van, buscan a toda esta gente para que, según ellos, para tener bendición, pero eso nos trae bendición. No, que gracias a Dios pues no ha pasado a mayores y que Dios ha tenido realmente misericordia de Colombia. No sé de allí, de Bolivia, no sé de Brasil, no sé de México, no sé de cuál de las ciudades o de las diferentes nacionalidades, pero hay ciertos mandatarios que hacen esto, van y se lo entregan al Dios al que ellos veneran, al que ellos adoran, pensando que, ¿qué? Que esto les va a traer paz, que les va a dar bienestar, que les va a dar sabiduría, que les va a ayudar a tener un gobierno exitoso, ¿sí? Y esto lo podemos ver nomás en las series que hay bíblicas, como los reyes de Egipto, como los emperadores, como incluso hasta Nabucodonosor, confiaba en que el Dios de ellos, por lo menos el de Egipto, confiaba que el Horus vivo era el que los iba a bendecir. Y si les iba mal, era porque el Dios o porque el Horus vivo estaba en contra de ellos y ellos habían hecho algo malo y buscaban por todos los medios saber cómo complacerlo. ¿Para qué? Para que volvieran a estar súper bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros? A nosotros nos va mal, a nosotros nos empieza a ir bien y no buscamos de Dios, estamos haciendo otras cosas. A veces lo dejamos a un lado, ¿sí? Por eso es que Satanás le estaba poniendo, así como dicen, en bandeja de plata, le estaba dando un atajo a Yeshua para decir, venga, usted no tiene que morir, usted no tiene que sufrir en la cruz, usted no tiene que hacer nada. Yo se las doy de una vez. Y esto lo hemos representado en las escrituras varias veces. ¿Sí? Cuando Sara le dice a Abraham, venga, acuéstate con mi sierva, ¿qué le está mostrando? Un atajo. ¿Sí? Cuando Jacob se acuesta con sus otras dos siervas, ¿con qué estaba haciendo? Estaba haciendo un atajo. Lo mismo estaba haciendo muchos de los escritores cuando tomaron malas decisiones, cuando quisieron hacer las cosas a su modo, ¿sí? Por lo menos Acab fue otro diciendo, no, pues yo voy a hacer tratos con otros pueblos y así voy a tener paz, nadie me va a atacar, pero eso que trajo más maldición al pueblo, ¿sí? Y esto si nosotros nos ponemos a buscar a lo largo de las escrituras, casi siempre nosotros buscamos atajos para no tener que caminar el camino largo, ¿cierto? ¿Qué pasa a nosotros cuando tenemos que ir de un lugar a otro a pie, pero sabemos que es lejos?
lo primero que buscamos son atajos, ¿cierto? El camino más corto, el camino que no nos cueste y que no lleguemos tan tarde o nos dure 1 hora, 2 horas, sino que nos cueste menos, ¿cierto? Eso pasa también en nuestras vidas. A veces hay decisiones que nosotros tomamos, a veces hay cosas que nosotros pasamos. ¿Para qué? Para mirar a ver si realmente vamos a tomar el atajo de decir, voy a dejar las cosas de Dios y empiezo a buscar otras cosas, por lo menos a meterme al crimen organizado, a hoy en día por lo menos a buscarse un viejo rico o un hombre rico para que coge y le patrocine, le dé de todo, ¿cierto? Esos son atajos que realmente a veces no nos ayudan para bien. Y pues acá es donde vamos a ver y estamos viendo la última prueba, la prueba de fuego, donde le están diciendo a Yeshua, mira, te estoy mostrando, te doy todos los reinos. Ahí le estaba mostrando el imperio romano, griego, medo-persa, bueno, todos los imperios que iban a estar antes y después de él, ¿sí? Imagínense, ustedes viendo en las manos de él los imperios chinos, todos los imperios que vieron después, el neobabilónico, todos estos imperios y que se levantaron después incluso de Roma, ¿sí? Hubo muchos que se levantaron que no fueron tan grandes como Roma y no lo han sido como Roma, porque Roma todavía tiene su poder, no de manera física con armamento, sino de otra manera, ¿sí? A nivel religioso, pues esto es algo que él estaba diciendo, mira, te ofrezco todo esto. Y acá es donde él tiene que mostrar y tiene que vivir y tiene que levantarse y demostrar que él no va a hacer lo que nosotros como pueblo, lo que Adán como siervo de Dios hizo, sino realmente haciendo y pasando una prueba bien, pasando la prueba bien, con excelencia, ¿sí? Entonces acá tenemos esta prueba y a veces nosotros, para nosotros, ¿qué puede representar esa prueba? Pues que Satanás va a pasar por la frente, nos va a pasar cartelazos, nos va a pasar bandejas con todas las cosas que a veces queramos, todas las cosas materiales, físicas, sentimentales, incluso nos va a poner al hombre en nuestros sueños al frente, pero inconverso, entonces no cumple una de las cuantas cualidades, ¿cierto? Y pues ahí es donde nos toca mirar y nos vamos a poner a prueba, ¿sí? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿El que nos sirvan o que realmente vayamos a servir a otros, ¿sí? Y esto es algo que se va a poner a prueba y es algo que desde que Yeshua se bautizó, y fue a la tentación al desierto, igual que el pueblo de Israel, que se bautizó y tuvo que pasar 40 años en el desierto, ¿cierto? ¿Esto qué hace? Que la tentación sea de la misma manera que vivió el pueblo, así la vivió Yeshua, pero tenía que sobrepasarla. Entonces, si dices que quieres ser como los demás, y esto es algo que el pueblo de Israel lo dijo varias veces, lo dijo cuando pidió rey, lo dijo cuando estaban en medio de los reyes y decían, ¿qué decían? No, es que queremos ser como los demás, nosotros no queremos ser diferentes, no queremos que sea Dios el que nos gobierne, sino queremos a un rey como las demás naciones que venga y nos gobierne. ¿Mm? Acá es donde realmente Satanás le dice, le da la prueba de decir, mira, yo te voy a dar todos los lujos, todos los placeres, todo lo mejor de la vida. Es como que a ti, cuando tú dices, no, yo quiero tener una casa muy grande, llega un rico y te dice, yo te doy todo esto, pero te tienes que apartar de lo que estás haciendo. Sí, yo te doy te doy carro, finca, beca, el perro más bonito que haya, te doy viajes por por todo el mundo, te pongo, mejor dicho, en los mejores lugares, ¿sí?
como en estas revistas que vemos de Jet Set y todo esto de las telenovelas y todo eso, donde vemos a todos estos famosos viajando de un lugar a otro, contentos en medio de lugares totalmente diferentes, ¿cierto? Pues eso es lo que Satanás le estaba ofreciendo a Yeshua y nos lo puede llegar a ofrecer a nosotros en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿sí? Puedes que tú estés mal, puedes que tú estés mal económicamente y llegue una persona y te diga, mira, yo te ofrezco esto, yo te doy esto, pero tienes que hacer esto a cambio. ¿Sí? ¿Y qué pasa si eso que te está pidiendo va en contra de Dios? ¿Qué te pasa si Dios te dijo que no pidieras prestado, pero tú estás allá corriendo yendo a prestar? ¿Sí? Todo esto, pues, que tiene esa función de que de tentarte y hacerte zancadilla y hacerte caer para que tú qué, para que tú no te levantes, ¿sí? Y aquí es donde nos viene y nos muestra qué realmente, qué actitud vamos a tener, una actitud realmente de humildad o realmente vamos a aceptar todo lo que el mundo nos muestra como gratis, entre comillas, porque todo lo que el mundo te está dando gratis algún día te lo va a cobrar, ¿sí? Un día que tú cogiste y el mundo te ofreció droga y te dijo, mira, con esto vas a tener la sensación más extraordinaria de tu vida y te la da gratis, pero ¿qué pasa después si tú te pegas a eso? ¿Qué te está cobrando y qué te está pidiendo a cambio? Tu propia vida, ¿sí? ¿Qué pasa si estás en un matrimonio y llega un hombre o una mujer, dependiendo del sexo que seamos, ¿sí? Llega y ¿qué hace? Nos empieza a coquetear y si empezamos a ceder ante esta persona, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a perder nosotros? ¿Qué nos pide a cambio? Nuestra libertad, porque hay personas así que nunca lo dejan a uno, que son obsesionadas, obsesivas, ¿sí? O obsesivos. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Que a veces eso de querer ser igual a los demás o que queremos ser. Ser como los demás, ser como mi vecino, mi tía, las personas que están a nuestro alrededor, o como Yeshua, aquel que prefirió perderlo todo, aquel que prefirió dejar todo por amor a su padre, ¿sí? Y acá vemos la respuesta que Yeshua le da de una manera muy clara. ¿Qué le dice? Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a qué? Y a Él solo servirás. Entonces, acá, ¿qué Él está diciendo? Yo no me puedo postrar ante ti y no te voy a adorar. Y acá, ¿qué cita él? Cita Deuteronomio 6:13, que dice, al Eterno tu Dios temerás y a él solo que servirás y por su nombre jurarás. ¿Sí? Entonces, ¿a quién solo le tenemos que temer? ¿A quién solo tenemos que servirle? Pues a Dios y recordar que temer es que aborrecer el mal. El temerle al Eterno, el temerle a Dios es aborrecer el mal. ¿Y dónde lo encontramos? En Proverbios 8, si no estoy mal, el verso 13. Déjenme lo confirmo para que después no tengamos problemas. Proverbios 8. 8 sí, 8:13 sí, no me falló la memoria. Entonces, sí, en Proverbios 8:13 entonces encontramos qué es el temor del Eterno, ¿cierto? Entonces, el temor del Eterno es que aborrecer el mal. Si yo aborrezco el mal, si yo le sirvo a Dios y solo juro en el nombre de Él, aunque ya más adelante vamos a ver cómo Yeshua nos dice que es mejor que ni juremos en el nombre de Él, que más bien nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Ya más adelante entenderemos esto. Entonces acá podemos ver que nada de lo que el mundo te va a ofrecer es gratis. Siempre te va a pedir algo a cambio. Siempre va a venir el precio de que estés probado hacia la tentación, de que estés prostrado a lo que él te está ofreciendo.
que tarde o temprano vamos a tener que decidir entre o a quién seguimos, a Satanás o a Yeshua. Vamos a terminar siendo postrados, engañados, o vamos a ver, a querer realmente ir ante Yeshua, que Él si nos da realmente el reino gratuito. Él no nos está pidiendo nada a cambio. Primero, ¿por qué? Porque Él todo nos los da. Sí, el Eterno nos da todo, desde nuestra respiración hasta el sol, hasta la luna, todo nos lo está dando Él y Él no nos pide nada a cambio. En cambio, Satanás sí nos pide y nos quiere destruir. Y esto vamos a ver en Apocalipsis 22:17 que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. Es del misma agua que nosotros estamos tomando, que son, ¿qué? Las sagradas escrituras. Esta palabra que tenemos en nuestras manos es gratuita, es libre, la podemos tomar, la podemos saciar nuestra sed de manera sin necesidad de pagar o depender de otra persona, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos una tentación, no debemos de pensar que es gratis. Si nos tienta de una manera en la comida, poniéndonos las carnitas, poniéndonos costillas de cerdo, poniéndonos, bueno, no sé, hígado de cerdo a la naranja o bueno, no sé, como tantas comidas que hay, ¿cierto? Eso a nivel de necesidades físicas, o si nos ponen y nos dicen te damos el mejor trabajo, pero tienes que estar trabajando acá los 7 días de la semana. Nosotros le damos solo un día de descanso entre semana. ¿Realmente a eso era lo que queríamos hacer? ¿O tendríamos que buscar un trabajo que realmente nos deje dedicar el tiempo que Dios designó a las cosas? Por eso es contundente decir, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo qué servirás. Cuando nosotros entendemos realmente esto, cuando ya no hay duda de esto y sabemos que Él nos ama tan incondicionalmente, que nos ha dado todo, que no necesitamos esperar nada de los demás, que yo soy egoísta, que yo lo que quiero es lo mejor, pero para mí, cuando entiendo que Dios es el que realmente quiere algo mejor para mí, porque si yo deseo y obtengo todo lo que quiero, pues me voy a perjudicar, ¿cierto? Entonces, cuando entiendes y cuando entendemos que tenemos la mejor libertad, que tenemos la verdadera libertad en Yeshua, en sus palabras, en sus promesas, en los mandatos del Eterno, pues ahí sí es donde realmente vamos a encontrar ¿qué? Esa agua, ese pan, ese verdadero que perdura para siempre. Y esto es lo que más grande nos enseña Yeshua a través de sus escrituras, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, que volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Esta región o esto de Capernaum, ¿sí? Es lo que se llama, y esto lo vimos con el libro de Nahum, esto se puede decir, Capernaum quiere decir la villa o el pueblo de Nahum, pero si nosotros lo transliteramos, quiere decir pueblo o ciudad de consuelo, ¿sí? Sí, mal no estoy. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿dónde habito? En medio de un lugar para dar, ¿qué?
consolación. Y eso es lo que vino a hacer, ¿sí? Y pues estos dos también está cumpliendo parte de las promesas o de las profecías que se estaban dando a través de las escrituras, ¿sí? Y recordemos que esta Galilea que está hablando allí el verso 12 nos habla de Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le dice así Galilea de los gentiles? Recordemos que para el 722 Asiria llegó con su ejército, se llevó a las 10 tribus, las llevó, las regó por todo el imperio, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó allí en Israel? Cogió los de Asiria y trajeron gente que no era de ahí, gente de diversos pueblos la pusieron ahí. Pero ¿qué pasó? Vinieron leones, vinieron un animal muy fiero, no sé si es un oso o un león, no me acuerdo muy bien, pero ¿qué pasó? Empezaron a matar a la gente. Entonces dijeron los asirios, no, venga, estamos yendo en contra de las leyes del Eterno, del Dios de esa tierra, porque recordemos que para esa época los dioses eran ¿qué? Territoriales, ¿sí? Es decir, y esto también se habla mucho en las 66 piezas, es decir, los asirios creían un dios y allá se tenía que respetar las leyes de ese dios. Si en Babilonia creían en otro dios, entonces allí se respetaban las leyes de ese dios y así en cada lugar. Como se sabía que esta era la tierra de Dios, del Dios de Israel, pues mandaron traer sacerdotes, gente de las 10 tribus para que enseñara los mandamientos del Eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta gente extranjera se mezcló con los israelitas. Llegó el momento en que se convirtieron y que se mezclaron y pues estos se volvieron samaritanos. Por eso esa pelea que vemos en casi todo el Nuevo Testamento con los samaritanos, que no se hablaban, que no se dirigían palabra, que los detestaban, que preferían dar la vuelta por todo lado, pero no entrar por Samaria, debido a esta mezcla, ¿sí? Los judíos tenían esto. Entonces, por eso es que te estaba hablando acá y es increíble ver cómo Yeshua sabía que allá había gente de las 10 tribus y por eso fue a hablarles, por eso fue a mostrarles. Y allí se cumple lo que dice el verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio qué? Gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué les resplandeció luz a estos? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados, porque estaban muertos en su propio pecado, en sus propias transgresiones, ¿sí? A pesar de que conocían los mandatos de Dios, ¿estaban qué? Transgrediendo, estaban tergiversando las cosas de Dios, no estaban haciendo como Dios lo quería. Por eso es que Yeshua fue a ese lugar y ¿qué hizo? Empezó a dar sus enseñanzas y al dar sus enseñanzas, pues ¿qué empezó a hacer? Empezó a transmitir la luz. Ya no había tinieblas, vio gran luz. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba allí. Yeshua es la representación de la Torá y la Torah que dice que es a lo largo de las escrituras o más ser más exacta en el Salmo 119, pues que la palabra es lámpara a mis pies, ¿cierto? Y lumbrera a mi caminar. Entonces, si yo ya tengo una lámpara que me esté guiando, pues de lógico que ya no voy a ver la piedra que me va a hacer zancadilla, que puede ser una tentación de una mujer, ya no voy a ver un hueco bien grande que puede ser la tentación de meterme en mil deudas y cosas así por el estilo. Entonces ya voy a poder dirigir mi saber dónde no tengo que pisar y dónde sí tengo que pisar. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Fue y les mostró y les enseñó y les dio para que, ¿qué? Para que salieran de esa oscuridad. Y allí es donde realmente se empiezan a cumplir todas estas promesas, todos los pactos que incluso se hicieron desde el Antiguo Testamento. ¿Mm?
Y algo lo que nosotros estamos llamados es a eso, a predicar, ¿sí? Que a pesar de que vemos este mundo tan corrompido, este mundo tan de todo, debemos de recordar ese texto que dice, donde sobreabundó el pecado, también ¿qué? Sobreabundará la gracia. ¿Y cómo va a sobreabundar la gracia? Si nosotros nos quedamos callados, metidos en nuestro agujero y no hacemos nada por ir y enseñar a otros, ¿sí? Nosotros también tenemos que ir y predicarles a alguien. Nosotros también tenemos que ir y llevar las buenas nuevas a otras personas, porque ellos cómo van a escuchar a Dios si nadie quien les predique, cómo van a entender o enterarse de este mensaje si nadie les ha hablado, ¿cierto? Ya que tú le quieras tocar el tema y no te dejan, bueno, seguir orando y seguir insistiendo que en algún momento van a llegar, ¿cierto? Y eso fue lo que Yeshua no vivió todo y por eso fue que él no estuvo todo el tiempo con los sabios, no estuvo todo el tiempo con los eruditos de la palabra, no estuvo siempre con los rabinos, sino que estuvo, ¿fue quiénes? Con los pecadores, con aquellos que realmente necesitaban ¿qué? Ser sanos, con aquellos que realmente tenían su espíritu por el suelo, porque él sabía que ellos necesitaban ¿de quién? Del consuelo del Eterno. Por eso dice en Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Ya el justo, ya la ovejita que se quería, ya se salvó, pues yo qué tengo que hacer con ella? Seguirla discipulando, pero ya no va a ser tan urgente como aquel que está perdido, como aquel que no conoce las escrituras. Eso no quiere decir que voy a dejar, perdón, de discipular a otros, ¿no? Y esto es lo importante. Entonces, Yeshua le decían que, ¿por qué vino Juan? Y esto lo dice en Mateo 11:18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, ¿qué dicen? No, pues a Juan lo detestaban porque ni siquiera hablaba y ni siquiera estaba con los pecadores. A Yeshua también le gritan, le critican porque ahora este se la pasa con puro publicano, por puro pecador. Entonces no le gusta ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que ellos querían? Sus propias razones, su propia opinión, ¿sí? Y esto es algo, y acá donde dice en el verso 19, hijo de hombre, para que nos quede claro, ahí está hablando desde Yeshua, ¿no? Entonces acá este es un ejemplo y Yeshua pues a raíz de su personalidad o de sus ojos, porque se cree que él era feo, pues a lo que dice los profetas, que él tenía, bueno, lo que dice Isaías 53, que dice que él no era hombre de buen parecer para que la gente lo deseara, ¿sí? Era realmente algo, era lo que atraía a la gente pero no era su físico, de pronto no era ni tampoco su voz, de pronto era su mirada, de pronto eran las palabras con ternura que él decía, ¿sí? Y pues eso conquista más que otra cosa, ¿no? Y pues esto también, y algo que también conquistaba a Yeshua es que él no rechazaba a los pecadores, él no les mostraba, uy, el feo, como, uy, quite de acá, como lo hace el Chavo del Ocho, o este Kiko que le decía a la mamá, uy, ish, con esa chusma no, y él le decía, ¿qué chusma, chusma, ush? Sí, no, eso no, ¿sí? Eso no era lo que estaba mostrando Yeshua, no estaba despreciando a los demás, lo que estaba era que mostrara amor, traer ese amor para que todos vieran que Dios también estaba recibiéndolos a ellos, quería perdonarlos y eso fue lo que Yeshua vino.
a cumplir, vino a mostrarles, vino a decirles, mira, yo no estoy igual que los líderes religiosos, a mí no me interesa la religiosidad, a mí no me interesa su plata, a mí no me interesa nada de eso, yo lo que quiero es cautivar tu corazón, cambiarte y que la luz esté en tu vida. Sí, eso era lo que Yeshua nos quería decir, pero entonces nosotros, ahí vendría una pregunta para nosotros. ¿Qué producimos nosotros con nuestra gente o con nuestras personas alrededor? ¿Producimos repulsión? ¿Producimos rechazo a la palabra de Dios? ¿Damos un ejemplo total para que ellos vean y crean en las palabras del Eterno? ¿O estamos dando un ejemplo totalmente contrario? ¿Qué ejemplo estamos dando? Estamos un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón, un ejemplo de amistad, un ejemplo de tolerancia. Bueno, tolerancia en balance, ¿no? ¿Qué estamos mostrando? Sí, a esto es a lo que nosotros tenemos que llegar a evaluar y decir, bueno, ellos o me huyen o realmente me están escuchando con atención o por lo menos me tratan de escuchar en lo poco que les puedo decir, me tratan de escuchar o me dicen, no, es que esta es una lunática, esta es una religiosa que mejor dicho no se le puede decir nada porque de una vez se alborota. Y esto es acá donde nosotros realmente, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar a toda esta gente, para llegar a ellos? Si no la vamos a alcanzar con gritos, no la vamos a alcanzar con alabanzas, no la vamos a alcanzar con ninguna otra cosa que no sea amor. Yeshua conquistó muchos corazones gracias al amor que él mostró por ellos. Puede que no los hubiera conquistado al principio, pero sí los conquistó a lo largo de sus vidas porque se dieron cuenta que esas palabras que él les dijo realmente tenían un significado y un valor. Lo mismo que pasó con las palabras que él nos dio en algún momento a nosotros, que fueron chiquitas, que ahorita no nos acordamos, pero que han sido fuertes y duras. ¿Para qué? Para sobrellevar nuestras vidas a lo largo del esto a tal punto de estar que trayéndonos acá, Él nos seduce con sus palabras, Él nos ama, Él nos da señales, Él nos muestra realmente que el pecado no es y va a enseñarnos de manera que nosotros podamos entender. Pero si primero decidimos y empezamos por mostrarle, no, es que las imágenes son pecado, no, es que usted lo que está haciendo es mal y empezamos con crítica y empezamos a pelearle y empezamos a quitarle todo, pues, que estamos haciendo. Es como si le estuviéramos hablando en otro idioma, ¿sí? Yo hablándole en chino y ellos hablando en griego. Pues, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No nos vamos a entender? Nunca, porque estamos hablando de dos idiomas. Yo quiero imponer mi cheat y ellos están tratando de defender lo que ellos ya creen. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es que mostrarle con amor. Si ellos dicen que esta es su palabra y que es la palabra verdadera para ellos, pues bueno, empezar a leer las escrituras y empezarles a dar el sentido conforme a lo que es, pero no estarles diciendo, mire, esto es así, no, que la palabra, que Dios sea el que hable y lo seduzca. No yo, porque esa no es mi responsabilidad y el único amor que yo le puedo mostrar y que realmente le puedo dar a los demás es que llevándole las escrituras. Y esto no lo dice Oseas, ¿sí? Oseas 11:3 dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, esto lo dice el Eterno. Yo le enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanos los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo y sobre su cerviz, perdón, como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos, ¿qué? La comida, les di de todo, les quité peso pesado, les quité cargas, los abracé, los alcé, los consentí, les di de comer, los bendije. ¿Y qué pasó? No me miraron. Eso es lo que dice ahí el Eterno.
¿Cuántas veces Él no nos bendice? ¿Cuántas veces Él no nos alza? ¿Cuántas veces Él no nos da de todo y nosotros qué hacemos? Lo echamos a un lado, lo sacamos corriendo de nuestras vidas y esto es algo que realmente tenemos que mirar, evaluar nuestras vidas. Por eso Yeshua, sus primeras palabras cuando empezó a predicar, ¿qué es? Arrepentidos, volveos, hazte chubá, ¿sí? Vuélvete a las sendas, vuélvete a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y estas son una de las palabras que realmente tienen un significado muy grande en nuestras vidas, ¿sí? Y este el retornar, de regresar, es algo que Yeshua nos lo va a decir y nos lo ha dicho y lo estudiamos a lo largo de ¿qué? De todas las 66 sesiones. Ese es el mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Guarda mis mandamientos, camina sobre ellos y todo te saldrá bien. Mira, vuelve a mis mandamientos, mira, no esto, porque si no te van a venir las consecuencias. Y ese es el llamado del Eterno durante todos los 66 libros, ¿sí? Y a veces, pues nosotros, ¿qué hacemos? Damos por alto, lo pasamos por alto y se nos olvida eso. Por eso es que a Galilea le llegó gran luz, por eso es que ellos, en medio de esa región que estaba viviendo, mezclados entre gentiles y las 10 tribus, pues estaban siendo ¿qué? Seducidas, estaban llevadas para poder entender, para poder estar en medio de él, ¿sí? Y por eso pues estaban siendo engañadas también. Había oscuridad, había tentación, había maldad, porque se estaban dejando en qué? Dejar llevar por sus malos deseos, por sus ojos, por la vanagloria de la vida, por todo eso. Y por eso Yeshua también tuvo que pasar por estas tentaciones. A diferencia del pueblo, a diferencia de Adán, ¿qué hizo Yeshua? No cayó, salió de estas tentaciones. ¿Y esto qué hizo? Que nosotros pudiéramos tener luz, ¿sí? A pesar de que muchos habían fallado, a pesar de que muchos israelitas cayeron en tentación, se engañaron, fueron corrompidos, ¿sí? Estaban en tinieblas, pues después que se dieron cuenta de todo eso, que le ofrecían que estaban siendo esclavizados por la tentación, pues se dieron cuenta de que, ¿qué? De que fui engañado. ¿Cuántas veces tú no te sentiste y dijiste, caí, no hice lo que debía, estoy en medio de esta tentación y ahora qué voy a hacer, ¿cierto? Por eso lo primero que le dice Yeshua es que hazte chua, vuélvete, mira el camino por donde estás andando, si es el correcto, si no, vuelve, regresa al pacto, regresa a las palabras que se le dijeron allí en el monte Sinaí, ¿sí? Esas palabras que fueron, ¿qué? Para libertad, no para esclavitud, porque ellos venían de una esclavitud, saliendo de una esclavitud, y esas otras palabras eran ¿para qué? Para enseñarles a vivir en medio de la libertad, ¿sí? Y por eso es que Dios le dio estas palabras a Moisés, les está reiterando y les está diciendo, mira, si te vuelves, si me obedeces, pues no te va a venir maldad, no te van a venir consecuencias, no te van a venir maldiciones. Pero si tú no me quieres obedecer, pero si tú quieres realmente irte y hacer de las tuyas, darle rienda suelta a tus deseos y a tus pasiones, pues ¿qué va a pasar? Van a venir maldiciones, va a venir muerte a tu vida, va a venir sequedad espiritual. Y eso es lo que estaba diciendo. Por eso Jesús les estaba diciendo, vuelvan, vuelvan, regresen, sean obedientes. Mire, que ya casi está el reino de Dios cerquita. Mira, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces, ¿en quién podemos nosotros confiar que tenemos la libertad? ¿En quién podemos decir se ha manifestado el reino de Dios? ¿Quién podemos decir nosotros que fue el que obedeció la ley de pe a pa, es decir, de la A a la Z, del ale al taf? ¿Quién fue el que hizo todo eso?
Y antes les está diciendo, vengan, retornen, pues Yeshua. Yeshua es el único que cumplió las escrituras. Yeshua es el único que manifestó realmente el reino de Dios aquí en la tierra, como mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia aún, aquel que lo había entregado, aquel Judas, a pesar de que estaba allí, le estaba entregando y le dio el beso, el que le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? Sí, imagínense, ustedes preguntándole a alguien que ustedes saben que los va a traicionar, les va a decir, ustedes le van a decir amigo. Muy difícilmente, ¿cierto? Yo de verdad no podría. En el verso 18, ¿qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Recordemos que en Apocalipsis, ¿mar qué es? Naciones, pueblos, lenguas, ¿sí? Y dice, porque eran qué? Pescadores. Estaban echando la red ¿en qué? En el mar para sacar qué? Pescado, ¿cierto? Y pues recordemos esa profecía de Génesis 12 donde dice que a través de la simiente de Abraham y se iba a bendecir ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y si pasamos a más adelante a Génesis 48, donde Jacob le da la bendición a Efraín y a Manasés, que le dice, multiplíquense. Cuando le dice a ellos multiplíquense, le está diciendo multiplíquense como el pez. Sí, por eso es importante que pasen por las 66 sesiones. Esto ya se habló en esto. Entonces es para que recordemos todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Ese de multiplicarse es como los peces. Imagínense qué le está diciendo. ¿Qué les dice? Venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Vas a ir tras la descendencia de Efraín y Manasés. Vas a ir y traer a las 10 tribus. Vas a ir y no los vas a dejar por fuera. Eso es lo que Dios o lo que Yeshua les está diciendo a ellos. Entonces, el que les dice, ustedes van a ir a la gente agotada, cansada de ver que sus dioses no les responde, que hacen y les pasa de todo y ahí no hacen nada, que están cansados de los engaños de este mundo, que se dan cuenta que la droga, que el alcohol, que las mujeres, que el estar con otro sexo diferente al de ellos o igual no les hace nada, no les ayuda, que antes es peor lo que se siente, pues cuando estén cansados de todo eso, ellos van a venir ante ustedes. Esos son los pescadores, esos son los pescados que ustedes van a tener y que van a traer, ¿sí? Esa es la pesca que él desea, que Yeshua está volviendo. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos en esa situación? No nos cansamos de los dioses, no nos cansamos de lo que el mundo nos decía o nos pensaba, nos pintaba y dijimos, ¿realmente esto no nos lo está dando? Entonces, si nosotros estamos conscientes de que las multitudes y si todos están dando cuenta de su necesidad de salvación y si nosotros estamos viniendo dentro de muchas y somos conscientes de que necesitamos a nivel espiritual del Eterno, necesitamos estar con Él, que queremos servirnos, pues Él también, ¿qué? Nos hace este llamado de servirle, de ir y ser pescadores de hombres, que no nos quedemos solo nosotros aprendiendo y disfrutando, sino que también podamos transmitir a los demás. La luz no puede que coger y encerrarse en un cubo y tenerla solo para mí. No puede ser así. La luz tiene que estar en lo más alto para que alumbre realmente todo el lugar. Y eso es lo que debemos de hacer. Y sigue diciendo en el verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes que hice, le siguieron, dejaron todo y le siguieron. ¿Cuántos de nosotros dejamos todo y le seguimos? Bueno, los que ya estamos acá tomando este curso es porque ya realmente hemos empezado a dejar todo
todo lo que el mundo nos está diciendo, todo lo que las pasiones o los deseos de nuestra carne lo está diciendo. Y dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, ¿qué? Su padre que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre que le siguieron también. No les importó dejar todo. Ellos, ¿qué habrían visto realmente en Yeshua? ¿Qué habrían visto en él para menospreciar todos sus negocios, menospreciar el trabajo que habían hecho durante toda su vida para seguirlo a él? ¿Qué habían visto en él? Sus ojos, su mirada, su forma de hablar, sus pensamientos. Bueno, eso es algo que les dejo a cada uno de, esos, de ustedes. Y en el verso 23 sigue diciendo, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces acá es el ministerio de Yeshua, esta es la clave de este versículo. ¿Cuál es el ministerio? ¿Qué era lo que Yeshua realmente vino a mostrar? ¿Qué es lo que realmente él vino a darle a cada una de estas personas? Pues sanarlos, ayudarlos, bendecirlos, quitar el yugo de la gente, no quitar la palabra de Dios, quitar el yugo del mundo, quitar las tradiciones de los hombres, quitar todo aquello que los alejaba de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua. Él vino a salvar a su gente, a su pueblo, de todas las maneras posibles, de las diferentes clases de esclavitud que hay en nuestras vidas. Hay esclavitud en la enfermedad, hay esclavitud en las emociones, hay esclavitud en los pensamientos, hay esclavitud incluso en el orgullo. Todo eso que hizo Yeshua vino a quitar todas esas maneras de esclavitud que nosotros se teníamos. Y sigue diciendo en el verso 24, y se difundió su fama por todo Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué tal fama que él tenía, y él no se la ganó. ¿Quién se la ganó? ¿Quién se la dio? El Eterno. ¿Por qué? Porque él aceptó el ser humillado, él aceptó el no compartir su gloria con nadie, el no compartir la gloria de Dios, incluso ni siquiera con él. Por eso él rechazó el tener todos los reinos del mundo y adorar a Satanás, ¿cierto? Por eso él rechazó todo esto, por eso él prefirió estar delante del Eterno, ¿sí? Y su estrategia, ¿cuál fue ante las demás, ante las multitudes? Pues ayudar, bendecir, ¿cierto? Y no poner cargas pesadas que ellos no pudieran llevar. Por eso es que dice ahí que en tus manos te alzo, ¿sí? Eso lo dijo ahí con Oseas. Los alcé, les estaba dando de comer, les estaba dando de todo, pero ellos ¿qué? No me vieron que yo lo estaba haciendo, ¿sí? Y acá es donde tenemos la conclusión y realmente acá es donde tenemos que recordar que pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes, sé caminar y decir, Dios mío, realmente yo no merezco nada, lo que tengo es de quién, de Dios. Y si Dios me lo dio y si el Padre me lo ha dado, pues nosotros ¿qué tenemos que dar?